generando orgullo, generando emoción, generando identidad. ¿Cómo no sentir orgullo de nuestra tierra conchucana al observar el garbo, la belleza, la plasticidad con que danzan estas bellas jovencitas de los lares de los conchucos en la provincia de Huari? Garbo y belleza, plasticidad, orgullo ancashino. Nuestra Virgen Dolorosa se siente feliz, nuestra María Magdalena se siente feliz. Ayuda a sus hijos a bailar. Vamos, Ruco, véndeme tu Con nalga. tanta gracia, con tanto coqueteo, moviendo sus cinturistas, son bonitas la cabecita esta. Integran el marco musical de esta comparsa con una trompeta, con sordina, un violín, el arpa, otro violín y un clarinete. Nuestros años seguirán haciendo el regreso de cantar hacia su respectiva representación. Esta es una transmisión en vivo y en directo de Raúl Asensio Avendaño, compartiendo su señal. Y emana nuestra señal de local del centro representativo Huari en la urbanización Los Jazmines de la provincia constitucional del Callao, en la avenida Boca Negra, lugar donde se ha dado cita la feligresía huamantanguina para festejar a su patrono del centro poblado de Huamantanga, el Señor de Huamantanga. Viene la parte festiva, viene la parte de la alegría, el jolgorio, cinturas bamboleando, sonrisa angelical que cautiva y encanta. Es la mujer ancashina, es la mujer huarina con su belleza, que cubre su rostro con perlas que cuelgan de la frente, una monterilla en la cabeza, una muñequita en la espalda y pasos que encandilan y cautivan. Vamos a seguir a esta payita. Observen ustedes la sonrisa, el candor, la belleza, el garbo, el estilo y elegancia de estas payas de Huamantanga. Y va llegando al final la participación de las payitas. Observamos a niños participando en esta comparsa. Lo que no se ve, no se aprende. Y si no se aprende, no se quiere. Por eso los padres vienen con sus niños, con sus hijos, para que ellos vayan asimilando cual esponja los conocimientos y las vivencias de los padres, y estos se irán transmitiendo de generación en generación, dándole vida, dándole fortaleza
y sobre todo ahora que ha sido declarada esta hermosa danza, esta hermosa comparsa como patrimonio cultural de la nación. Su presentación, Las Payas de Huamantanga. Un sonido lastimero. Salerosas, orgullosas, hermosas y muy devotas del Señor de Huamantanga, Nuestra Señora Dolorosa, nuestra Virgen María Magdalena. Con esa gracia que les caracteriza la mujer ancashina, lindas damas bailando para el Señor de Huamantanga, con mucha devoción. Acompañe con los aplausos, niñas, señoras, señores, acompañe con los aplausos. No me cansaré de repetir que parece que no hemos aprendido la lección, caramba, por casi 3 años. Y si estamos aquí es por algo. Esa cinturita, esos hombros, ese coqueteo de la mujer ancashina, salerosa ella, hermosa. Muchas felicitaciones a cada uno de los integrantes de las Payas de Huamantanga. Nuestro agradecimiento.